La Asociación Dignidad y Justicia nace en el año 2005 y nace para intentar abarcar ese vacío que había en la lucha contra el terrorismo. Todos tenemos claro que el asesino es un terrorista y hay que condenarle, pero queríamos ir más allá en cuanto a ese apoyo que recibe. Es precisamente ir contra esa trama civil que manejaba o que mantiene a ETA y que a día de hoy pues, quizás tengan más razón de ser Dignidad y Justicia por esas organizaciones satélite que todavía a día de hoy mantienen al terrorismo. Siempre lo digo, que Bildu está en las instituciones por un accidente democrático. Hemos sido demasiado garantistas en cuanto a los derechos de un partido político en este caso, pero nos hemos olvidado de los derechos de las víctimas. Cuando presentamos ante el Constitucional, creo que fueron 200 indicios de ilegalización de Sortu, en esta refundición que hicieron con Bildu, lo que hicieron fueron mezclar en las listas pues, terroristas con personas, digamos, que no tenían ninguna mancha en su expediente, pero que ideológicamente son igual de terroristas. Y ese quizás fue ese exceso de garantías el que nos llevó aquí. Luego había un interés político en ese momento de querer tener a ETA totalmente fuera de la clandestinidad y bueno, pues es lo que sucedió. Legalizamos el terrorismo y parece que con eso pues se acabó y no es así. Porque el independentismo, en este caso el catalán, que es el que más ruido está haciendo, aunque hay más tipos de independentismos en España, ve el independentismo nacionalista vasco, lo ve como un espejo. Ven que han llegado muy lejos en sus reivindicaciones y ellos quieren hacer exactamente lo mismo. Sus reivindicaciones son las mismas y por eso hay ese acercamiento. Hemos visto en Cataluña los altercados, o mejor dicho, ese terrorismo de baja intensidad que provocaban los CDR, que era exactamente el mismo que hacía la Kale Borroka, distribuyéndose en las tres formas de comandos y atacando al unísono, y estamos viendo exactamente lo mismo, con la gran diferencia que ahora vivimos en una era digital, entonces se propaga más el mensaje. Sí, sin duda. Es que si no, no tendría razón de ser que ETA hubiera cesado una actividad armada, aunque no ha desaparecido, a cambio de nada. Tienen que tener una hoja de ruta que le lleve a un fin, y el fin sería la independencia. A ETA le interesa mucho que España esté fragmentada, porque de esa escisión ellos saben que algo será para ellos. Le interesa mucho que Cataluña llegue lo más lejos posible, porque ese va a ser el mínimo en el que ellos van a empezar a trabajar su propia independencia. ETA no ha desaparecido. ETA lo único que ha hecho es mutar hacia las instituciones. Y yo creo que con esto queda clara la posición que tenemos. No ha desaparecido, ni mucho menos. Y sobre todo no ha dejado las armas, que tampoco las ha dejado de una manera gratuita. A cambio, el precio que se está pagando es muy alto. Ahora tenemos a los presos que están teniendo unos beneficios que ningún preso común tiene. Estamos viendo cómo un partido político está en las instituciones y ha sido clave en la investidura. Es decir, ETA está entre nosotros y más activa que nunca. Los crímenes que están sin resolver actualmente son 379. Esos crímenes, esos asesinatos, yo creo que hay que hacer un ejercicio de empatía y ver cómo una familia pues, no sabe quién es el autor material del asesino de su familiar o de su ser querido. Y es un Estado de Derecho, un Estado democrático, no se lo puede permitir. Desde Dignidad y Justicia lo que hicimos, pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional que ETA fuera investigada por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y también, para evitar precisamente que hubiera cualquier tipo de interferencia, lo denunciamos en Argentina. Con esto lo que conseguimos, al ser derecho penal internacional,
bajo el paraguas de la justicia universal, que todo lo que se dice en Argentina también tenga repercusión en España, igual que si fuera una resolución de un juzgado de aquí. También hemos instado a Europa para que mande una comisión para investigar esos 379 casos, y en el segundo semestre del 2020 vendrá desde Europa una comisión de investigación con eurodiputados para preguntar a España qué ha hecho por esos 379 casos que está sin resolver. El apoyo social es muy importante. Las víctimas de ETA, muchas de ellas tuvieron que salir del País Vasco prácticamente a escondidas, tenían que enterrar a su familiar o a su ser querido en un ocultismo, y muchas veces los curas y los párrocos se negaban a darle sepultura, pero por ese miedo que se vivía en el País Vasco. Y ahora, 40 años después, o 30, el que te puedan, el sentir el apoyo y el calor y ese no estás solo es muy importante. Que se necesita que la gente que acuda a las manifestaciones, a los llamamientos, y las asociaciones y los representantes de víctimas, lo que hacemos es activar ese PIN constitucional, que es instar a los gobiernos y a los poderes públicos para que tengan transparencia en todos los procesos. Por eso es muy importante el tener el apoyo de la ciudadanía. El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas es un delito muy complejo. Es el único delito del Código Penal que articula dos conductas, el de humillación y el de enaltecimiento. Antes todo era enaltecimiento, y ahora la jurisprudencia ha ido marcando cada vez más alto la sensibilidad de este delito, y ahora la única vía que nos queda es el de la humillación a las víctimas. No se persigue pues porque parece que en España es siempre se quiere dar más prioridad a la libertad de expresión que a los derechos de las víctimas del terrorismo. Y eso es un pecado original que tenemos en nuestro Estado de Derecho, que siempre va a potenciar y nunca va a restringir un derecho fundamental, aunque se estén vulnerando otros derechos. Los homenajes a los terroristas es una infamia, no se permite en ningún país de Europa, y aquí estamos permitiendo que los terroristas salgan con honores de prisión y se les homenaje, y sobre todo que se humille a las víctimas del terrorismo. No vamos a permitir que ningún terrorista se ría de los españoles y de nadie, porque para eso estamos. Yo creo que la sociedad ha llegado a unos límites de hartazgo con ETA que superan muy mucho lo que somos capaces de digerir. Los homenajes cada vez se hacen, que siguen siendo escandalosos, pero se hacen cada vez de una manera más clandestina, porque la ciudadanía es que no soporta ver como un terrorista que ayer estaba matando salga de la cárcel y esté siendo recibido como un héroe. Va a ser difícil hacer justicia cuando tenemos precisamente una parte importante de terroristas en las instituciones. Pero creemos, y yo sigo confiando en la justicia en España, y como digo, hemos querido también trasladar el partido fuera de España, porque es tan grave lo que ha sucedido, las 856 víctimas, y que casi la mitad no tengan ese derecho, ya no a la justicia, porque muchos de los delitos ya han prescrito, pero ese derecho a la verdad, que va a ser difícil que podamos pasar página sin que esto llegue a una solución y se haga dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.